piensa como Napoleón. Mueve piezas con astucia y ambición. Bajo ataque mantiene su posición. Libres y dignos hasta la conclusión. Caballos dan saltos, trazan el dominio. Torres de piedra edifican grandeza y dominio. Alfiles cruzan campo con precisión de cirujano. Entre la guerra blanca y negra somos humanos. Rey de ángeles piensa como Napoleón. Mueve piezas con astucia y ambición. Bajo ataque mantiene su posición. Libres y dignos hasta la conclusión. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Vámonos con esto que es la reflexionada ya del 21 de noviembre. Por ahí, hoy sí vamos a iniciar como tal la reflexionada justamente con una reflexión. Y es que, pues por ahí estaba haciendo algunas cosas con inteligencia artificial. Porque pues, aunque sí manejo algunas cosas, hay otras que todavía no les sé muy bien cómo funcionan, ¿no? En ese sentido, pues por ahí me puse a dictarle algunas instrucciones a la inteligencia artificial y el resultado fue algo curioso. De hecho, ahorita estamos haciendo la reflexionada a las 7 de la noche y hace ya un par de horas que no hay absolutamente nada de ruido en la calle, pero tampoco se me hace raro. Es la primera vez que de hecho es a lo mejor un resultado esperado por ahí por una situación curiosa que pasó con la inteligencia artificial. Bien, no diremos nada, pero sí me surgen algunas preguntas y es justamente con lo que vamos a iniciar esta reflexionada. Con unas preguntas, porque ya habíamos visto en otras ocasiones que es fundamental para determinar cuando ocurre un hecho, pues hacernos o cuestionarnos algunas cosas, como por ejemplo lo que ya habíamos dicho, las 3 preguntas basiquísimas, como dónde y cuándo, ¿no? Que son las de cajón para determinar en dónde sucedió un hecho. De hecho, cuando tú haces una denuncia de hechos, es muy importante que contenga tu denuncia esas 3 partes para evitar problemas de que no tenían elementos suficientes, porque por lo menos están diciendo 3 aspectos fundamentales para determinar cómo sucedieron los hechos. Claro, que si además de eso lo acompañas con evidencias, pues mucho mejor, pero es de lo basiquísimo. O vamos a pasar a otra parte. Otra cosa que creo yo también que es importante es preguntarnos ¿para qué la gallina cruzó el camino, ¿no? No, perdón, esa no era, esa es parte de otra reflexionada que en algún otro día estaremos viendo. Entonces, más bien lo que yo quería decir es que fue primero, que fue primero el huevo o la gallina. Y es que, no, perdón, esa tampoco era. Ok, sí, yo ya me acordé. Entonces es quién, quién y la segunda entonces sería ¿por qué, no? Y es que no se trata de que estemos jugando precisamente al famosísimo juego de adivina quién, sino simple y sencillamente cuando estás narrando un hecho o describiéndolo o contando un suceso, es basiquísimo y tiene toda lógica y sentido, y si no, reflexionenlo un poco,
que se pregunten cómo, dónde, cuándo, quién y por qué, ¿no? Así que creo yo que esto, pues sí es bastante importante. A lo mejor esto no. Esto es parte de otra reflexionada que también a lo mejor veremos en un momento. Pero esto sí es aplicable, sobre todo porque muy probablemente habrá cosas en donde se necesite quizá el uso de algunas herramientas como es el polígrafo, y no estoy hablando de un policía que hace grafitis, sino más bien de una herramienta que nos permite determinar si una persona está mintiendo o no. Y para eso, en muchas ocasiones se utilizan lo que se le conoce como preguntas control para determinar su reacción cuando miente y sabe que miente, ¿no? Entonces, pues todo esto es bastante interesante, el tema de los cuestionamientos, los cuestionarios y las preguntas, porque eso nos ayuda a recabar bastante información que después habrá de comprobar. Por eso es bien importante, y se los he dicho casi siempre como recomendación, no discriminar, no ofender, respetar los derechos. Como por ejemplo, aquí ha habido veces que me han atacado informáticamente o ataques cibernéticos y simple y sencillamente no puedo hacer nada porque pues tengo que respetar. De hecho, el hecho de poder yo intentar buscar alguna clase de venganza, pues yo mismo estaría violentando lo que establece la Constitución en su artículo 17. Nadie puede hacerse justicia por propia mano. Así de sencillo. Entonces, pues simple y sencillamente es ver, escuchar y callar, ¿no? Y posteriormente estaremos viendo los alcances y de alguna manera de qué otra manera pudieran haber afectado a algunas otras personas, sobre todo en el manejo, por ejemplo, de datos personales, y ahí es justamente donde se comienza a poner interesante la cosa, porque creo que eso del manejo de datos personales está comenzando a ser un tema que ahorita está bastante en boga, pero que yo vengo defendiendo desde hace 2 años y vengo insistiendo, insiste e insiste, ¿no? Pero antes de que sigan insistiendo tanto en las redes sociales, también sería importante para evitar caer en una clase de trampa o de cuatrote, que pues a veces desafortunadamente es bastante fácil preguntarse cómo, dónde, cuándo, en una primera instancia para determinar un hecho, es decir, qué es lo que pasó y más o menos ver las características en las que se dieron el hecho. Y para ir un poquito más allá y ver, por ejemplo, el trasfondo es quién y por qué, ¿no? Entonces, creo yo que eso era importante. Una vez que lo hemos expresado, ahora sí vamos a continuar con, pues, en el análisis de la lectura, ¿no? Dice, algunos terrenos son fáciles, otros difíciles, algunos neutros, otros estrechos y accidentados o abiertos. Esto es en el capítulo 10 sobre la topología. Y no estamos tomando alguna clase de topos, porque creo yo que hasta hay un capítulo de Los Simpson justamente en donde una persona que se llama así, se llama Juan Topo, pues da clases, eh, o va a clases. Creo que sí, él es el maestro, pero bueno, ahorita que mencionamos a tan singular personaje que es Juan Topo, también me estaba acordando y por eso abrimos la inteligencia artificial, que era preguntarle quién fue, no, primero que nada, cuántos Juanes hay en la Biblia, ¿no?
Y esto se los pregunto porque a veces actúan como si yo estuviera contando un chiste cuando digo que Juan y Abraham. No, de hecho no es ninguna clase de chiste, no es ninguna clase de broma. Como tal, lo han dicho, lo han mencionado, e incluso pareciese que han ocurrido accidentes con este tipo de cosas. Entonces vamos a ver exactamente cuántos Juanes hay en la Biblia para que no vean que es un chiste y sobre todo para que no anden haciendo chistes. Porque, ok, a lo mejor las impiedades yo se las paso, se las tolero porque de alguna manera considerarán que yo también soy impío y me dirán, y con justa razón, ¿cómo tú nos dices que no seamos impíos cuando tú eres un vicioso? Pues, y ya, ¿no? Que de hecho sería todo lo que tendrían que echarme en cara, porque de ahí en fuera soy buen ciudadano, no miento, no tiro basura en la calle, en la medida de lo posible trato de no hablar de los demás. Ah, sí, porque también noté algo bien curioso y a lo mejor es que tengan una mala percepción o una confusión. Se los he dicho. Vamos a suponer que ahorita soy yo en este momento, lo que está aquí enfrente, que es la cámara, y con el que estoy teniendo contacto visual así de frente, eh, pues es la cámara, ¿no? Y yo estoy interactuando nada más con lo que tengo aquí enfrente. En este momento estarán de acuerdo que no hay manera de que yo tenga alguna otra convivencia con algo más allá de lo que tengo enfrente, que es la cámara. Entonces es imposible de alguna manera que yo esté interactuando con alguien que está de este lado o interactuando con alguien que está de este otro lado, ¿no? Eso sería prácticamente imposible. Más aún que estuviera interactuando con alguien que está acá atrás, porque si bien, aunque a veces puedo ver pues la parte trasera de lo que está atrás, como por ejemplo cuando hacemos así a esta cosa que se ve en la parte de atrás, pues aún así se puede ver que no hay absolutamente nada ni nadie, ¿no? Entonces sería una situación rara. Pero meditando un poco me di cuenta que si hay situaciones en lo que esto no es absolutamente nada raro, incluso es común y es posible. Y les voy a poner un ejemplo. Imaginemos por un momento que la sala de mi casa no es la sala de mi casa y es un camión de pasajeros. Ahora, pues vuelvan a analizar esta idea y díganme si es lógica para por lo menos algunas personas. Para mí no lo es, pero para algunas personas si sí lo es o no lo es. A lo mejor tendrán, a lo mejor tendrán la idea o lo estarán pensando que los estoy observando por la cámara de seguridad, cosa que no es así. La quité porque justamente a partir de que se publican las nuevas reglas, el hecho incluso de que la tenga en vivo se complica un poquito precisamente por el tema de los datos personales y la difusión de información, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, que cambie la situación en el momento que ya se trata de la comisión de un delito, ahí sí la cosa es diferente, pero normalmente en condiciones normales sí es un poco problemático. Entonces aparece a partir de que comenzó esa ley, incluso poquito antes, pues el en vivo ya no estaba. Entonces esta idea para mí no es ni posible, ni aplicable, ni siquiera estaba consciente. Pero también me di cuenta de algo, del perfil. Entonces, para alguien que tiene ese perfil, esta idea sí es real e incluso es completamente vigente, ¿no? Así que, pues por ahí creo yo que también determinamos otro perfil, porque en algún momento estaríamos preguntando quién y por qué,
e incluso utilizando algunas herramientas como es el uso de un polígrafo, que no es un que no es un policía que anda haciendo grafitis, ¿no? Sino más bien de una herramienta que nos permite determinar justamente a base de preguntas cuando alguien está mintiendo y cuando no. Y yo estoy a favor de ese tipo de cosas porque para nada que es eh, invasivo, para nada que es agresivo y para nada que lesionaría a una persona, ¿no? Pero sin embargo, si hay personas que tienen por costumbre mentir, incluso también aprendieron a disfrazar sus sentimientos de tal manera que cuando están platicando un hecho normal, que si cualquier persona lo escucha tranquilamente, pues esperaría una narrativa pues tranquila. Y me ha tocado ver dentro de esa narrativa que de repente comienzan a llorar y comienzan a llorar. Y el otro día platicando más o menos del tema, de ese tema con mi papá, le decías que así asado y sobre todo en este caso de los sentimientos, de lo sentimental, sin que haya eh, alguna, algún detonante para que así suceda. Y él me había comentado que ya había visto algo similar, algunas conductas similares, ¿no? En ese sentido, pues sí, creo yo que son conductas aprendidas y es que pues estás mintiendo deliberadamente, también podría ser posible que incluso sean conductas que sean aprendidas, ¿no? Así como en una escuela de teatro, pues sí, así justamente. Así que ahora sí vamos con lo que le habíamos preguntado a la inteligencia artificial. El Juan número uno, Juan el Bautista, figura central en Evangelios, precursor de Jesús, predicó el arrepentimiento y bautizó a Jesús en el Jordán, Mateo 3:1 al 17, ¿no? Entonces en Mateo 3, pues nos habla de Juan el Bautista. Número 2, Juan el Apóstol, uno de los 12 discípulos de Jesús, autor tradicional del Evangelio de Juan. Las tres epístolas y el Apocalipsis, Juan 21, 20 y 24, que es en donde participa él. Es decir, no se confundan, se tratan de dos Juanes diferentes. Juan Marcos, colaborador de Pablo y Bernabé. Y es aquí a lo mejor donde hay alguna clase de confusión, porque tienen la extraña idea de una relación entre Juan el Bautista y Juan, el colaborador de Pablo y de Bernabé, asociado en la redacción del Evangelio de Marcos, está en Hechos 12, del 12, 10, 12, 15, no, 12, 12 y 15, 37, ¿no? Que ahí más o menos habla de este personaje. Juan, el padre de Simón Pedro. Por eso también encontrarán una relación entre Juan y Pedro, ¿no? Pues porque de alguna manera es el papá de Pedro y de otro Pedro, ¿no? Menciona Juan primero, no de San Pedro, creo yo. Menciona Juan 1:42, Juan 21:15 al 17, aunque algunos manuscritos usan Jonás en lugar de Juan, que también se podría entender que era su nombre. Entonces por ahí hay una relación entre Juan, Jonás, Pedro y Pablo, ¿no? Y es que a veces este tipo de cosas que pues para algunos son evidentes que no se está tratando de la misma persona, simple y sencillamente por la puritita eh, periodicidad, la confunden y luego andan que Juan y Abraham, ¿no? Entonces, cuando yo se los digo, ni estoy bromeando, ni les estoy haciendo un chiste, ni les estoy hablando ninguna clase de jerga. Es porque yo ya sabía que hay este tipo de circunstancias y los llegan a confundir.
pero como no me gusta entrar en discusiones, simple y sencillamente los dejo con su error hasta que comienza a ser molesto, ¿no? Dice, y por último, Juan, miembro de la familia del sumo sacerdote, Hechos 4:6, como parte del tribunal que juzgó a Pedro y a Juan. Es decir, era su tocayo el que estaba juzgando a dos de los 12 apóstoles, ¿no? Era parte de ese tribunal. Entonces, pues podrían incluso tener ahí alguna clase de confusión si leyeron Hechos 4, pues sí, muy probablemente sí, llegarían a tener una clase de confusión, de tal manera que cuando se ven en el espejo ya no saben, como a veces se creen personajes de la Biblia, ya no saben si son Juan, Pedro, Pablo o Abraham. Y no es chiste, ni broma, ni nada de eso. Ya saben que este tipo de cosas normalmente son anécdotas, ¿no? Y por último, creo yo que vamos a preguntarle a relación entre Pablo y alguno de estos Juanes, ¿no? Para ver con quiénes sí tuvo relación, porque esa es la otra, ¿no? Aunque no es lo mismo, simple y sencillamente llegan a confundir incluso los nombres, ¿no? Tan los llegan a confundir que Ceci ya se me perdió, ¿no? Bah. Será en otra ocasión cuando haga el chiste visual, porque no encuentro a Ceci, ¿no? Ando buscando a Ceci. Dice Pablo y Juan. Pablo, el apóstol, y los Juanes bíblicos. Pablo y Juan, Juan Marcos, entre ellos sí hay relación, y ya lo habíamos dicho justamente aquí al inicio, ¿no? Número 2, Pablo y Juan apóstoles, porque los dos eran apóstoles, aunque menos directa existe una relación respecto mutuo con Juan el apóstol, autor del cuarto libro evangélico. Encuentro en Jerusalén. Juan, junto a Pedro y Santiago, fue uno de los pilares de la iglesia que respaldó su misión a los gentiles, es decir, eran los pilares los que estaban dedicados a la prédica a los gentiles. Complementariedad teológica, ambos enfatizaron la gracia y la fe en Cristo. No, ellos hablaban sobre la gracia. Y otros Juanes en relación con Pablo, pues ya, ¿no? Nada más era hasta ahí. Entonces, cuando sí hubo de alguna manera relación, es cuando cuando tenían alguna clase de convivencia, cuando fueron juzgados y pues como pilares, ¿no? Así que la próxima vez que les digan que Juan y Abraham, pues no es chiste, ¿no? Así que por hoy es todo y ya vámonos a editar, a subir y a cenar, ¿no? Vámonos. ¡A la cresta! ¡Vámonos!